Gloria al Señor. Dios me lo bendiga, mis amados hermanos, amigos. Es jueves 21 de enero del 2021. Le damos gracias al Señor porque nos permite un día más traer este estudio. Espero en mi Señor que sea bendecido. Dios le bendiga, mi amada hermana Blandina. El tema para esta noche es sinceridad y certeza. Sinceridad y certeza, no cerveza, cuidado, certeza. Así que vamos a orar, nos vamos a poner en las manos del Señor para que sea Él con su Espíritu Santo guiándome para que el estudio sea a través de su palabra. Y así, Padre Santo, en el nombre de Jesús, delante de ti estamos en esta noche, Señor, gracias porque nos permites, mi Señor, reunirnos a través de esta plataforma. Señor, ya que no podemos reunirnos en el local de la iglesia, pero lo hacemos a través de este medio. Señor, permita, Padre Santo, que este estudio en esta noche sea para bendición a cada uno de los oyentes, Señor, y aún para mí. Como persona, Señor, te pido en el nombre de Jesús que uses mi vida para bendición a mis hermanos y que todo, Señor, lo que salga a través de mis labios vaya bajo la unción de su Espíritu Santo. Usa mi vida, Señor, conforme a tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Y amén. Como dije, el tema es sinceridad y certeza. Vamos a usar la Biblia. No olvide tener papel, lápiz para que pueda anotar los versículos bíblicos que le voy a estar dando. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 10, vamos a leer Hechos capítulo 10, versículo 45 al 47. Ahí vamos a basar el estudio en esta noche. Cuando lo hacemos en el local de la iglesia, hay más compartir con los hermanos, pero aquí hay que seguir la hilación del pensamiento para que el oyente sepa de qué se está tratando el tema. Así que, de nuevo, sinceridad y certeza. El libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, verso 45 al 47, dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramara el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? A manera de puntos vamos a hablar la certeza de la Biblia, la certeza que tuvo Cornelio y la certeza del perdón de los pecados. Esos tres puntos vamos a estar tocando en este estudio en esta noche. Y a manera de introducción vamos a hablar del valor de la sinceridad y la certeza. Sinceridad y certeza es lo opuesto a lo que es la hipocresía. Así que desde ya entramos entendiendo lo que es sinceridad, que es lo opuesto a lo que es la hipocresía. A la persona que es sincera verdaderamente se le respeta porque habla con verdad. También la sinceridad tiene sus debilidades y es importante que conozcamos esto también. Pero puede suceder algo a la persona que puede estar sinceramente equivocada. Así que la palabra sinceridad tiene dos vías. Puede estar sinceramente equivocado y muchas veces ha pasado eso, que personas hablando con sinceridad han cometido tragedias terribles. Así que la sinceridad equivocada no salva. Présteme atención, la sinceridad equivocada no salva.
Lo vamos a ver un poquito más adelante. Ahora, en el personaje que aparece aquí en este relato tiene la certeza de la salvación o de su salvación. Este pasaje verdaderamente me llamó la atención cuando Cornelio, él como ser humano había sido sincero, pero estaba perdido, estaba equivocado. Todo lo que había hecho lo hizo con sinceridad, pero lamentablemente estaba perdido, estaba equivocado, porque le era necesario recibir a Jesús para que todo lo que había hecho ahora cuente delante del Señor. Así que me llamó la atención. Y aquí Dios se asegura a través de Pedro al enviarlo donde esta familia de Cornelio para que le instruya. Y eso es lo importante, de que el líder o el pastor o el que va a enseñar sepa la materia de lo que va a enseñar. Así que aquí Dios se asegura de que Pedro vaya y le pueda instruir a Cornelio y a su familia. Ahora, ¿cómo es que Cornelio llega a ser salvo y tener esta certeza? Porque de eso se trata la Biblia, la palabra de Dios. El punto número 1 es la certeza de la Biblia. La Biblia es inefable. No hay donde alguien se pueda equivocar. El hombre, por sus propios pensamientos, toma partes o porciones de la Biblia y las malinterpreta, y por eso aparecen las enseñanzas equivocadas. Hay algo que dice el versículo 43 del libro de los Hechos en el capítulo 10. Dice: de este dan testimonio todos los profetas. Yo tengo que tener cuidado, y usted tiene que tener cuidado cuando lee esta porción, que no vaya a pensar que está hablando de Cornelio. No, está hablando de Jesús. Ya lo vamos a ver. Si yo tomo solamente esa parte, puedo tener esta enseñanza pensando que está hablando de Cornelio. El versículo completo dice así: de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. No por Cornelio, sino por Jesús. Vamos a ver en ese mismo capítulo, Hechos, capítulo 10, verso 40 al 43. Dice: a este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestara. Está hablando de Jesús. No a todo el pueblo, versículo 41, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos, y nos mandó que predicáramos al pueblo y testificáramos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Viene hablando de Jesús. Ahí es donde aparece el verso 43. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren serían o serán perdonados de pecado por su nombre. El pecado es perdonado por el nombre de Jesús, por la sangre que él derrama en la cruz del Calvario. Así que Cornelio, aunque había sido devoto, y así hay muchas personas, yo conozco muchos y creo que usted también conoce a muchos, que son tan buenos, son bien devotos, son bien religiosos, pero lamentablemente, si no tienen a Jesús en su corazón, si no lo han recibido como su Señor y Salvador, esa religiosidad no les vale de nada. Dios, en su misericordia, va a buscar de alguna manera que entienda el plan de salvación, como vamos a estudiar en este capítulo a Cornelio. Cómo Dios, aunque hacía lo que hacía, tuvo que enviar a alguien para que le explicara cómo es que él podía agradar a Dios con lo que él hacía. Porque aunque, vamos a leerlo, dice que daba limosnas, era bueno, era honesto el hombre, era sincero, pero con todo y eso estaba perdido, no tenía salvación. Entonces veamos cómo Cornelio, como dije, aunque era religioso, no tenía conocimiento de aquel del que la Biblia daba el testimonio,
este era Jesús. Dice la Escritura que este hombre era temeroso de Dios y con toda su familia. Lo vamos a leer en un momento. Así que él era generoso, dice que daba limosnas, así dice la Escritura. Dice que oraba, es decir, se presentaba ante Dios. Pero esa sinceridad no lo podía salvar. Necesitaba entender el plan de salvación que solamente vino a través de Jesús. Dios envió un ángel con un mensaje a Cornelio. Ve cómo ahora Dios comienza a trabajar para que todo eso que él había hecho, ahora él pueda entender que hay un camino, que hay alguien que lo va a guiar, no porque yo soy y hago esto y aquello, Dios me va a recibir. No, hay un camino a seguir, hay un plan que desatar, hay algo que hay que hacer para venir a ser parte de la familia de Dios. Hechos 10, verso 1, en adelante hasta el verso 7, dice así: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, de eso se trata este tema en esta noche, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba desde donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en la casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar, y te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel, que hablaba con Cornelio, éste llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado que lo asistía. Ahora entra en acción Cornelio para ver qué es lo que está pasando, que ahora ya Dios está interesado en él a causa de lo que él hacía. Ahora es necesario que él sea instruido para que cambie ahora en su mente, en su corazón, no confiar en que porque daba la ofrenda o la limosna, le llama acá la Escritura, oraba, estaba agradando a Dios. Así que esa sinceridad no lo hacía tener salvación. Vea lo complicado que es esta salvación para vida eterna. Entonces, el punto número 2, la certeza que tuvo Cornelio. Vamos a hablar acerca de él. Pedro resultó que él creía que Jesús solamente había venido para el pueblo de Israel, los judíos. Entonces, ¿y cómo podría perdonar a aquellos que no eran del linaje de David, de la estirpe o de los lomos de Abraham? Pero es tremendo lo que Dios hace. Así que no hay ninguna restricción para todo aquel que quiera ser salvo. La salvación es para todos. Porque la Escritura dice que Jesús vino a pagar ese precio por toda la humanidad. Ahora, el hecho de que Él haya pagado ese precio en la cruz del Calvario, hay requisitos que nosotros tenemos que realizar, como es aceptar a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Si tú no lo aceptas, tú no tendrás parte ni arte en el reino de los cielos. Así que puedes tener una religión, puedes pertenecer a un grupo, pero déjame decirte, no eres parte de la familia de Dios, a menos que recibas a Jesús como tu Señor y Salvador. Y la Biblia está llena de estos pasajes, como en este caso con Cornelio. Dios le interesa todo el ser humano, pero el ser humano muchas veces rechaza ese plan. Y justo
Anoche le decía yo a mi esposa que para el tiempo del fin de año, toda la gente habla de Jesús y que el nacimiento y la natividad, y se celebra. Presentes en enero a Cristo Jesús, lo odian, lo rechazan, ya no lo quieren. ¿Por qué? Porque no entienden quién es Jesús. Simplemente, como dice la Escritura, de oídas te había oído. O como dice la Escritura, este pueblo me honra, pero solamente de labios, porque su corazón está lejos de mí, dijo Jesús. Así que es importante que entendamos la certeza que tuvo este hombre, y esta certeza es para ti también. Si hay alguien que todavía no ha recibido a Jesús como su Señor y Salvador, este estudio te va a servir para que puedas entender que necesitamos todos, sin excepción a ninguno, todos necesitamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador. De lo contrario, no pertenecemos a la familia de Dios. Así que para todos es la salvación. Cristo murió por todos nosotros. Veamos lo que nos dice en 1 Corintios capítulo 15, verso 1 al 4. 1 Corintios capítulo 15, versículo 1 al 4. Dice el apóstol Pablo: además os declaro, hermanos, el evangelio que yo os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, verso 4, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. En otras palabras, cuando el apóstol Pablo cita esta escritura donde él dice conforme a las Escrituras, se está refiriendo al Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento está todo escrito lo que iba a venir a ser Jesús cuando estaba en su ministerio. Yo lo dije en una ocasión, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento no se puede separar uno del otro. Los dos tienen que estar unidos. ¿Por qué? Porque es como un pedazo de tela que se cortó por en medio y quedó el Antiguo Testamento y aquí queda el Nuevo Testamento. Entonces tenemos que, como maestros de la Escritura, buscar cada hilo, cada profecía que vengan a conectarse la una con la otra para que no tengamos equivocación de la enseñanza. Eso es lo que se trata de hacer. Por eso el apóstol Pablo dice, como está escrito, que así como yo lo recibí, así lo doy, que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Todo está en el Antiguo Testamento. Además de que fue hecho una realidad y cumplida esta profecía ya en el Nuevo Testamento. Claro, aquí Pedro, ¿verdad?, se da cuenta que no puede limitar la evangelización, porque él creía que solamente era para los judíos, pero no, la Escritura dice que es para todo el mundo. No hay acepción de personas. No importa si eres rico, si eres pobre, lo que sea, en cualquier estrato social. Es importante que tú recibas a Cristo como tu Señor y Salvador para venir a formar parte de la familia de Dios y ser sincero y tener esta certeza de salvación y perdón de pecado. Aquí Pedro aprendió que las buenas nuevas son para todos. El Evangelio es para todos, porque eso es buenas nuevas, el Evangelio. Pedro había estado luchando consigo mismo. Hay pasajes en la Escritura que él rechazaba a los gentiles, pero en el Evangelio él pudo entender que Dios no hace acepción de personas. En una de las cartas dice que el apóstol Pablo, escribiendo, que de los dos pueblos hizo uno, hablando del pueblo de Israel y los gentiles que somos nosotros. De los dos, dice, hizo uno solo. Así que todos ahora somos hijos de Dios, aquellos que hemos recibido a Jesús, y formamos una familia, que es el cuerpo de Cristo, que se le conoce como iglesia.
Pedro tuvo que recibirlo y Dios se encarga de que él pueda entender este plan de salvación maravilloso a través de un lienzo que le muestra. Hace que él tenga una visión y ahora él va a poder entender a Dios, cómo es que él funciona, cómo es que él trabaja. Veamos Hechos en el mismo capítulo 10, del verso 9 en adelante. Aquí hay una historia maravillosa que cuando usted la lea, estudia, se va a dar cuenta que está haciendo algo que está en lo que no se puede ver a simple vista, porque son misterios de Dios, pero Él los revela. Mire lo que dice Hechos 10, verso 9 al 16. Dice, al día siguiente, mientras ellos iban, aquí está hablando del grupo de personas que Cornelio había mandado a Jope para que le hicieran saber a Pedro que tenía que venir a instruirlo de ese plan de salvación. Dice el versículo, al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta, eran casi las 12 del día, y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Y vio el cielo abierto, y aquí descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las cuatro puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todo o de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz, levántate Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez, lo que Dios limpió no lo llames tú común. Esto, el verso 16, esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Aquí todos estos cuadrúpedos que aparecen, reptiles, está refiriéndose a todo el ser humano que estamos sin Dios, sin esperanza. Eso éramos antes de venir al cristianismo, de haber aceptado a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Eso éramos nosotros, éramos reptiles, dice la Escritura, éramos inmundos en otras palabras. Pedro ahora entiende que Dios le está diciendo, lo que yo limpio, no lo llames tú común. Y Él nos limpió a nosotros. Y ahora somos parte de esta familia llamada el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Se representa aquí, o se presenta los mensajeros que había enviado Cornelio a Pedro. Entonces ellos le dicen que tiene que regresar con ellos porque tiene que ir a instruir o a enseñarle o darle el plan de salvación que Dios tiene preparado para Cornelio. Pedro hace bien en ir. Así que es importante que usted y yo entendamos que Dios no pasa por alto a ninguno de los seres humanos. Está interesado en cada uno de ellos, pero está en nosotros que nos dejemos usar por el Señor para llevar este plan de salvación a aquellos que no conocen de Cristo. Yo sé que hoy es difícil porque no nos podemos estar reuniendo a causa de esta pandemia, pero bendito el Señor por los celulares, por este medios electrónicos que tenemos ahora. Podemos enviar textos, podemos enviar mensajes, versículos bíblicos a nuestras amistades para que conozcan el plan de salvación. O sea que no hay excusa para no seguir trabajando en la obra del Señor. Aquí, en ese tiempo no habían celulares, en ese tiempo no habían teléfonos. Tenía que ir caminando la persona para ir a dar las buenas nuevas de salvación. Entonces Pedro se levanta y va donde está la familia de Cornelio, que es la que a Dios le interesa que sea instruida a través de este siervo llamado Pedro, como usted puede ser usado también para instruir a otros, para que no se pierdan, para que tengan salvación, para que Dios en su misericordia perdone sus pecados a través de su Hijo Jesús, cuando Él derrama esa sangre en la cruz del Calvario, que es la única que nos puede limpiar de todo pecado.
Eso es sin duda alguna, no puede haber duda, es la sangre, es la única que nos limpia de todo pecado. Eso es lo que nos dice la Escritura. Primera de Juan, capítulo 1, versos 8 al 11, o al 10 debo decir. Así que cuando nosotros entendemos esto, no podemos dejar de dar el mensaje. Toda persona que está cerca de cada uno de nosotros, es importante que nosotros le hablemos de Cristo, de lo que Él hizo en nuestras vidas, de hablar de nuestro testimonio, lo que éramos antes y cómo ahora Dios nos ha transformado, los ha hecho una nueva criatura. Ese es el plan de salvación. Pero entender que la persona es que toma la decisión. Y hoy en día, cada uno de nosotros hemos tomado esta decisión de servirle al Señor. ¿Por qué? Porque conocemos para dónde vamos, que es para la gloria de Dios. Amén. Punto número 3. La certeza del perdón del pecado o de los pecados. En el versículo 43 del Hechos 10, dice la Escritura, de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Es decir, que el apóstol comienza a explicar a Cornelio que en nadie más va a encontrar salvación, que en nadie más hay perdón de pecados, excepto en la persona de Jesús. Y es necesario que usted y yo conozcamos que no hay nadie fuera de Jesús que dé perdón de pecados. La gente se puede enojar porque le enseñaron una mentira, creyendo que un ser humano les absuelve o les quita los pecados. No hay ningún ser humano sobre la faz de la tierra que perdone pecados. Nosotros podemos perdonar ofensas que nos hagamos entre nosotros, pero pecados solamente Jesús es el único que puede perdonar los pecados. Y no solo perdonarlos, dice borrarlos, limpiarlos. Vamos a ver unos versículos un poquito más adelante, donde dice la Escritura que si fueran negros van a quedar blancos. No importa lo que hayas hecho. Si recibes a Jesús como tu Señor y Salvador, Él te limpia, Él te purifica, Él te hace una nueva criatura. Amén. Así que esta es una tremenda noticia para Cornelio. Cuando llega Pedro, le dice que en ese nombre, que es sobre todo nombre, que es Jesús, es donde hay ese perdón de pecado. Qué maravilloso cuando recibes el perdón de los pecados. Dice que son borrados, desaparecen y quedas completamente limpio o limpia. Así que ya no hay más pecado en ti. Eso es lo que nos dice Isaías, capítulo 1, versículo 18. Por eso yo siempre he enseñado que la Biblia te responde todas las preguntas que tengan. Si tienes duda y decir, ¿cómo puede ser eso? Si esta persona hizo tantas maldades. El versículo 18, mira lo que dice de Isaías 1. Venid luego, te está invitando, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Es decir, hay un cambio en tu ser. ¿Cómo lo hace? No me lo pregunte, yo no lo sé. El Espíritu Santo es el que hace ese trabajo cuando Él te sella, porque ahora ya eres un vaso donde Él pueda morar, donde Él pueda habitar, porque te limpia. Él no puede habitar en vasos sucios. Así que tiene que estar limpio el vaso para que Él more en nosotros. Así que quedamos limpios y salvos cuando creemos por fe en un solo sacrificio, que fue el sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Aquí está un versículo bíblico importantísimo para que lo memoricemos. Y no solo memorizarlo, sino hacerlo nuestro, que es una realidad. Hebreos 10, verso 12. Dice Hebreos 10, capítulo 10, verso 12. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre
un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. O sea, no es que se van a estar haciendo muchos sacrificios. Cualquier sacrificio que el ser humano haga ahora, que se van a veces 3, 4 millas o kilómetros de rodillas, no vale de nada delante del Señor. ¿Qué fácil decirlo? No. Yo sé que la persona que hace eso se puede enojar, pero es mejor ayudarlo y sacarlo de esa ignorancia donde no conoce la palabra de Dios y puede entender que Jesús hizo un solo sacrificio y con ese sacrificio bastó para que nosotros, recibiéndolo por fe, tengamos el perdón de nuestros pecados. Así que Cornelio fue salvo y pudo tener certeza o seguridad de su salvación. Es tremendo, amados hermanos, porque usted y yo necesitamos tener esta certeza y seguridad de nuestra salvación. Porque si no la tiene, algo anda fallando dentro de su ser que no lo deja sentirse seguro de su salvación. Esta salvación no hay pregunta si eres bueno o eres malo. Sencillamente el Señor te da el perdón de pecados y te dice, hijo mío, eres tú. Yo te he engendrado hoy. Así que no hay ya más culpa por los pecados. Déjeme decirle que ni Dios se acuerda de ellos. Esto es sorprendente, hermanos, cuando nosotros vemos la Escritura, lo maravilloso como Dios te limpia, te perdona y nunca más se acuerda de sus pecados. Mira lo que dice Isaías 43, versículo 25. Dice, y yo, dice el Señor, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Ahí está la Escritura. ¿Y cómo es que el ser humano se vive recordando pecados que se hicieron 10, 15, 20 años atrás, 5 años atrás? Es tremendo, amados hermanos, porque ni el Señor mismo se recuerda de esos pecados, dice la Escritura. Ahí lo acabamos de leer. Isaías 43, versículo 25. Ahora, ¿quién es el que se encarga de traer a memoria los pecados pasados? Satanás. Porque a él le conviene que tú no te rindas el 100% al Señor y entendiendo que tú eres salvo sin pecado. Así te ve el Señor a través de Jesús. Así que solo necesitamos creer como lo hizo este soldado que aparece en Hechos 16, verso 30. Mira lo que hace este hombre. Hechos 16, versículo 30. Y sacándolos, aquí hay una historia donde el apóstol Pablo y Silas habían llegado aquí a Filipo y pues les habían hablado acerca del evangelio, pero también no les gustó porque había una mujer adivina y una joven, y Pablo pues le expulsó ese demonio que tenía, y esto pues hace que a los que la usaban pues ya no iba a haber ganancia porque ya no iba a poder adivinar. Entonces se quejan, los meten a la cárcel, y aquí es donde viene ahora esta respuesta de Pablo y Silas cuando el soldado que los estaba cuidando vio que aquellos dos hombres cantando medianoche, dice la Escritura, himnos, se vino aquel terremoto. Y gloria a Dios, allá por el año 2006 tuve la oportunidad de estar en este lugar donde Pablo estuvo preso, en esta cárcel, ahí en Filipo, en Grecia. Así que, mire lo que dice Hechos 16, verso 30. Y sacándolos, les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Versículo 31. Ellos dijeron, Pablo y Silas, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Sabe, amado hermano, que la gente se complica tanto la Escritura creyendo o queriendo irse por atajos o queriéndose ir por otras rutas o otros caminos que más bien te llevan a un camino de muerte, porque eso es lo que dice Salomón, que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Así que aquí todos los que hemos recibido a Jesús como nuestro Señor y Salvador, a la hora de presentar el plan de salvación,
no podemos dejar de decir por quién es que se obtiene el perdón de pecado. Lo hizo Pablo, lo hizo Silas. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Eso es todo lo que tienes que hacer. Vas a tener sinceridad y certeza de tu salvación. Así que, para concluir, la prueba más fehaciente de todos que tenemos que ser salvos y que tenemos salvación es la Biblia, la palabra de Dios. Si usted en este tiempo que hemos estado, como dicen en algunos lugares, presos, detenidos, espero que hayas aprovechado el estudiar la palabra, orar más. Veamos lo que nos dice entonces Hechos 10, verso 44 al 46. Mientras aún hablaba, Pedro estaba explicando a la familia y a Cornelio específicamente estas palabras. El Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Tremendo, hermanos. Verso 45. Y los fieles de la circuncisión, aquí los fieles de la circuncisión eran los judíos que andaban con Pedro. Ellos eran fieles a la circuncisión, pero no a Cristo. Claro, eran cristianos ya porque habían aceptado a Jesús, pero ellos creían que el evangelio solamente era para ellos, pero no para los gentiles. Por lo que aquí nos dice la Escritura. Dice, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramara el don del Espíritu Santo. Nunca se imaginaron que el Espíritu Santo iba a tomar aquella vida por el cual ya desde algunos días atrás Dios estaba preparando cómo iba a llevar a Cornelio este plan de salvación. Entonces dice, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramara el don del Espíritu Santo. Porque, verso 46, perdón, porque les oían hablar en lenguas y que magnificaban a Dios. Eso ellos vieron lo que les había pasado algunos años atrás, cuando estuvieron en el aposento alto, cuando la iglesia primitiva dio inicio el día de Pentecostés. Ese día ellos hablaron en otras lenguas, hablaron idiomas que nunca los habían estudiado, pero la gente se los escuchaba como si habían estudiado en una universidad todos los lenguajes que Dios quería que escuchara ese pueblo el día de Pentecostés. Y ahora aquí, este hombre, Cornelio, toda esta familia, su casa, dice la Escritura, comenzaron, dice, a hablar en lenguas y que magnificaban o glorificaban a Dios, porque para eso es el bautismo en el Espíritu Santo, para que glorifiques y des gloria y honra a Dios. Así que, para concluir, aquí claro, yo tengo que hacer una observación muy importante, porque Pedro los envía a bautizarse, pero ya ellos habían recibido salvación, porque antes de ir a las aguas bautismales, ellos ya habían recibido el Espíritu Santo y habían recibido a Jesús como su Señor y Salvador, y no solo eso, fueron bautizados con el Espíritu Santo antes de ir a las aguas bautismales. Entonces, Pedro dice, concluyendo en el capítulo 10, versos 47 y 48 del libro de los Hechos, él dice, entonces respondió Pedro, al ver lo que está pasando, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Porque Dios no hace acepción de personas. Tanto los judíos como nosotros los gentiles, es el mismo Espíritu Santo, no hay dos, es el mismo Espíritu Santo que bautizó a ellos y nos bautiza a nosotros. Entonces, verso 48, y mandó a bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces les rogaron que se quedasen por algunos días más, es decir,
se sintieron tan bien de la enseñanza que querían que Pedro siguiera instruyéndolos más. Y gloria a Dios por ello, porque Dios nos da esta capacidad de poder instruir a otros. Pero es necesario que usted, si ya tiene 1 año, 2 años, 5, 10, 15 años, ¿qué pasa con los estudios bíblicos en su vida? Sigue llenándose, se está inflando tanto. Es necesario que usted sea un maestro, enseñe la palabra también. Le doy gloria a Dios por el Ministerio Internacional Las Águilas, que muchos de los miembros de la iglesia participan enseñando, dando pequeños devocionales, tanto los jóvenes como los adultos. Gloria a Dios por ello, porque ese es el trabajo nuestro. Nosotros enseñamos para que, si yo lo recibí de gracia yo se lo doy. De igual manera usted, de esa misma gracia, usted comparte con otros. Mi pregunta sería, ¿a cuántos usted le ha compartido este plan de salvación? Esa es la pregunta. Esa usted la sabe, yo no la sé. Pero lo importante es que entienda que cuando usted habla de esta palabra, hay una sinceridad y una certeza de salvación, no solamente para su vida, sino para los oyentes a los que usted va y les imparte esta palabra. Es importante el hecho de que no nos estemos congregando en un local físico. Eso no quiere decir que usted pare de evangelizar. Use el teléfono, envíe mensajes, envíe cosas que usted pueda entender que le van a servir. Hágalo, porque de eso se trata este evangelio. El Señor dice, y cuando este evangelio haya sido predicado a todo el mundo, entonces vendrá el fin. El problema es que a veces la iglesia está reteniendo la venida de Cristo, porque no predicamos, no enseñamos, no evangelizamos. Entonces, dice todavía, porque esto falta que se les enseñe. Es importante conocer, amados hermanos, que cuando usted enseña, lo hace con seguridad por lo que usted es en Cristo Jesús. Usted es un hijo de Dios, usted es una hija de Dios. Y como hijos de Dios, entonces tenemos que compartir este evangelio para engrandecer el reino de Dios. Cada vez que una persona se rinde al Señor, usted está añadiendo más a la fila de los soldados del Señor. Amén. Gloria al Señor. Espero en mi Señor que este estudio no solamente lo escuche, sino que lo haga partícipe de su vida y que pueda entender que Dios quiere usarlo, así como usó a Pedro. Lo trajo desde la ciudad de Jope hasta la ciudad donde estaba Cornelio. Así Dios te puede usar a ti, sacándote de ahí de donde estás, de ese lugar cómodo, y llevándote a alguien que conozcas para que le puedas impartir esta palabra que es vida eterna. Gloria a Dios. Vamos a orar. Así que bendito sea Señor por tu palabra. Mira, mi Dios, a cada uno de los hermanos que han estado conectados, Señor, y a los que después, mi Dios, que este mensaje, este estudio, Señor, quede grabado. Aquellos que lo abran, Señor, que seas tú con tu Espíritu Santo, mi Dios, usando cada una de estas palabras, mi Señor, para que puedan entender que necesitan conocerte, mi Dios, y tener esta seguridad y certeza, mi Dios, de que somos tus hijos. Padre, en el nombre de Jesús, seguimos declarando sanidad, mi Dios, para todos aquellos que están siendo lastimados por este virus. En el nombre de Jesús, los cubrimos con tu sangre, Señor, y declaramos sanidad sobre sus cuerpos, mi Dios. En el nombre de Jesús, bendice a cada uno de mis hermanos que han estado conectados, mi Señor. Reciba toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Dios me los bendiga, mis amados hermanos. Les amo. Un abrazo a la distancia. Gloria a Dios.